Bendito Dios, bendito el que vive para siempre. Santo, santo, santo. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba al que vive. Santo, santo, santo. Tu nombre te adoramos, te bendecimos, oh Dios. Bueno y maravilloso eres tú, Señor. Señor, dador de la vida. Te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Santo, santo, santo. Alma mía, alaba a Jehová. 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 Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito el que vive para siempre. Santo eres Jehová. Santo eres Jehová. Bendito el que vive. Bendito el que vive. Dios les bendiga. Les habla el pastor Héctor Corraliza Montero, pastor de la Iglesia del Nazareno, Cristianos Unidos en Cabo Rojo. Y está conmigo también mi amada esposa, ¿verdad? Leslie Roche. Le damos gracias a Dios por este nuevo día que Dios nos ha regalado, porque Él es bueno, porque nos renovó nuestra fuerza, ¿verdad? Y es un día hermoso en el cual podemos agradecer a Dios por lo bueno y maravilloso que es con nuestras vidas. Dios es bueno. Amén. Maravilloso es el Señor. Hoy tenemos un mensaje poderoso, un mensaje donde Dios te va a hablar. Cuando tú entiendes que Dios está guardando silencio en medio de tu crisis. Hoy vamos a hablar del sonido del silencio y esperando en Dios. Hoy queremos traer esta palabra para fortalecer tu vida. Una palabra de bendición. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos que se están conectando. Pueden compartir este mensaje. Y quiero que sepa que hay un sonido en medio del silencio del Señor, o aparentemente en medio del sonido, porque muchas veces nosotros pensamos que Dios está muy lejos de nosotros cuando Dios está muy cerca de nosotros. Y queremos compartir esta palabra sobre el sonido del silencio y la espera en el Señor. Así que vamos a comenzar con una oración, Leslie. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Padre Sí, amado, Señor. por este hermoso día. Gracias, Padre amado, porque Te adoramos, Jehová. en el cual nosotros vamos a experimentar tu misericordia, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por tu amor, gracias por renovar nuestra fuerza, gracias, Padre amado, porque Señor. podemos respirar, Señor Jesús. Y el latido de nuestro corazón siempre dice que tú vives y que eres real. Gracias porque nos diste la vida por un nuevo amanecer. Gracias, Padre amado, porque es un día que nos gozaremos en ti, sabiendo, Padre amado, que es un día de bendición para nuestras vidas. Un día, Padre amado, en el cual tú citaste. Gracias, Padre. Nos citaste aquí para alabar tu nombre, para glorificar tu nombre y para que tú nos hables y ministres a nuestras vidas, Padre amado. Te presentamos, Padre amado, este mensaje. Te presentamos aquellas vidas que los están escuchando en esta mañana. Te presentamos aquellas vidas y a mis amigos y hermanos que nos van a escuchar más tarde. Te pedimos en esta hora, Padre amado, que tú ministres a nuestras vidas, que tú hables, Padre amado, y que nosotros podamos ser sensibles a tu voz, Padre celestial, sí, Padre. que podamos ser sensibles a tu palabra, Señor. Padre amado, y que podamos siempre confiar en ti, Señor Jesús. Gracias, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma, Señor Jesús. En estos momentos te hemos orado en tu nombre. Amén y gracias. Amén. Aleluya. Queremos traer una palabra de parte de Dios. Y cuando yo le oraba a Dios, ¿verdad? Le oraba a Dios sobre qué traer en el día de hoy. Dios me hizo recordar un tiempo en que viví un tiempo de silencio. Pero cuando Dios hace
silencio, es porque Dios está haciendo la obra. Amén. Dios no se detiene en el proceder, sino que muchas veces, como nosotros estamos muy atentos a las circunstancias y estamos muy enfocados, Dios se enfoca en la obra que va a hacer, y Dios lo que espera es que nosotros tengamos la confianza plena de esperar en Él. Y en ese tiempo de espera, aparentemente puede haber un silencio, pero ese silencio tiene que ir acompañado de parte de nosotros en una espera confiando, en una espera latente, sabiendo que Dios obrará a favor de nosotros. Por lo tanto, es importante que nosotros comencemos a entender en los silencios de Dios qué es lo que está pasando y cuál es la actitud de nosotros como creyentes a la hora de esos aparentes silencios. Y por eso he titulado, basado también en la canción de nuestro hermano Alex Campos, cuando habla del sonido del silencio, es que hay un sonido que nosotros como creyentes debemos de tener en medio de nuestros procesos, y muchas veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, o que Dios no nos escucha nuestro clamor, o muchas veces sentimos que Dios está muy lejos de nosotros, y es cuando más cerca Dios está de ti. Y vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor en el Salmo 40, versículos 1 al 3. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aleluya. Dios bendiga. Qué hermosa palabra, hermano. Esta es una de las porciones que a mí me ha sostenido en tiempos de crisis, en tiempos de espera. Cuando yo estoy esperando el milagro de parte de Dios, cuando yo estoy esperando que Dios pelee por mí, o cuando en medio de mi necesidad, tal vez económica, tal vez una situación, Dios siempre me ha llevado a este versículo, porque muchas veces nos desesperamos. Y fíjese que yo quiero ver y analizarle primero cuál era la posición del salmista cuando escribe este salmo. En el versículo 2, él nos dice cómo él se sentía. La Biblia me dice que él estaba en un pozo, y un pozo es un sitio húmedo, un sitio oscuro, un hueco, donde hay tierra, hay fango. Y él dice que él está en el pozo de la desesperación. Y él se siente en el lodo cenagoso. Aleluya. Está sobre él, entonces él está en un estado depresivo, en un estado de desesperación, en un estado donde él se siente que se va a morir asfixiado porque el lodo es cenagoso y lo está hundiendo. Y cuando usted está en lodo cenagoso, cuando usted está sumergido en una tierra, quiero que sepa que nosotros vamos a obtener una situación difícil, porque mientras más nos estemos moviendo, más nos hundimos. Aleluya. Eso es así. Mientras en ese momento que estamos en esa desesperación, que pensamos que todo lo que hacemos, que cada paso que damos, que cada decisión que tomamos, lo que está haciendo, en vez de ayudarnos a salir de ese lodo cenagoso, nos está hundiendo más. En ese momento nosotros tenemos que esperar confiadamente en Dios. Y nos dice, sí, viene desesperación, viene angustia, y nos preguntamos, ¿saldré yo de este lodo cenagoso?
podré yo salir a flote si mientras más hago, más me hundo? Y llega una angustia y una desesperación, que esa desesperación nos inunda nuestro ser, nos inunda nuestra mente. Y decimos, ¿para qué más? ¿Para qué pelear más? ¿Para qué tratar de salir de ese lodo si por más que hago no puedo hacer nada? En ese momento tenemos que decir como el salmista, pacientemente espera a Dios. Porque si ya estás en el lodo cenagoso, lo único que te espera es esperar, que debes hacer es esperar en Dios. Porque en Dios siempre va a haber esperanza, en Dios siempre va a haber salvación, aleluya. Quiero que compartas este video a aquellos amigos que tú sabes que está en medio de una prueba difícil. Comparte el video y dile, escucha este mensaje porque sé que será de bendición para ustedes. Mire, el salmista está en medio de una desesperación terrible. Porque el salmista está huyendo. Está en las cuevas. Está desesperado. Y en este momento él se siente abatido. Él se siente que no tiene fuerza. Él se siente, aleluya, en medio de la desesperación. En medio del desánimo. En medio de la angustia. Y él tiene que decir algo. No me puedo mover en la desesperación. No puedo tomar decisiones en medio de mi crisis. No puedo comenzar a desesperarme en medio de los momentos más difíciles que yo pueda estar. La Biblia le dice que él, y ahí donde nos da el resumen, la clave, él dice que tuvo que ser paciente. Y ahí es donde está difícil. Ser paciente en medio de la desesperación. Ser paciente en medio de la crisis. Ser paciente en medio de que un hijo esté enfermo, en que un hijo está adicto. Ser paciente en medio de que un familiar tiene una enfermedad, la que sea. Y nosotros estamos en medio de esa desesperación, en medio de esa crisis. Y entonces, en medio de las circunstancias más negativas que tú te puedas estar viviendo, el Dios de los cielos te está diciendo a través del salmista, dice que tienes que ser paciente. Y por eso en el Salmo 40 comienza diciendo el salmista, luego de él haber experimentado los momentos más difíciles, hijos persiguiéndolo, la gente buscando para matarlo, él en medio de las circunstancias negativas en las cuales estaba rodeado de gente que no era de buena talla, sino que eran de aquellos que habían huido o eran deudores, gente que eran personas de no muy buen nombre. Él estaba rodeado de todos ellos en tierra enemiga. Y entre las circunstancias más terribles en cuales el salmista se encuentra, luego de haber pasado por esa experiencia, dice inicialmente, pacientemente esperé a Jehová. Es que tenemos que ser pacientes. Y en ese momento de cuando vivimos ahí, cuando yo vivo en paciencia y tengo que estar esperando en Dios, tal vez nosotros sentimos un silencio de parte de Dios. Tal vez usted está orando y no siente la respuesta. Tal vez usted está orando y no escucha la voz de Dios. Tal vez usted está viviendo un momento tan difícil que no siente nada, que no siente ni ríos de agua viva. Llega a la iglesia y cuando iba a la iglesia o escucha un mensaje y no sientes nada. Te sientes abatido y te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en mi crisis? ¿Dónde está Dios en mi problema? Y tú te tienes que preguntar eso y te preguntas como humano. Y decía, si yo antes sentía su presencia, si yo antes sentía el fuego y ahora no lo siento. Y ahora el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová. Y cuando yo soy paciente, dice, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor.
Los oídos de Jehová siempre están atentos al clamor de aquellos que están en desesperación, aquellos que reconocen que no pueden solos, que dependen de Él, que necesitan de Él. Por eso es bien importante que en esta mañana tú reflexiones y seas sincero con Dios. Y le digas: Dios, necesito de ti, necesito de tu presencia, necesito de tu sabiduría para seguir adelante. Necesito que tú me des la paciencia para esperar en ti, sabiendo que tú vas a obrar a favor nuestro. El salmista decía: pacientemente esperé a Jehová. Sabes que a veces en esa espera nos desesperamos tanto y tanto y tanto, y nuestra alma se abate. Recuerdo otro salmo hermoso que David decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de ti? En ese pozo de cenagoso viene el alma, se abate, se aflige, y no sabemos qué hacer. Pero hay una esperanza, que los oídos de Dios están atentos al clamor de sus hijos, que los hijos de Dios los oídos de Dios están atentos a aquel que se humilla, que le busca, que le invoca, que le llama por su nombre y reconoce lo que necesita de Él. Pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí. Aleluya. Comparte este video para que sé que va a ser de bendición. Ahora, fíjense que Él dice: cuando Él se inclinó a mí y me oyó, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es que Dios escucha. Es que cuando sentimos que hay un silencio de parte de Dios, es que Dios está orando. Es que Dios está peleando la buena batalla por nosotros. Y lo único que Dios demanda de nosotros es fidelidad. Lo único que Dios demanda de nosotros es que tengamos confianza, que tengamos fe, que tengamos la esperanza que estamos ante las manos de un Dios vivo. La Biblia dice: ¿quién te arrebatará de mi mano? Y es importante que veamos que mientras Él se mantuvo esperando en Dios y Jehová lo escuchó, Dios lo sacó. Y luego que lo sacó, Él pudo cantar un cántico nuevo, un cántico de esperanza, un cántico que dice: Dios es mi salvador y es vencedor. Y nosotros comenzamos a alabar a Dios. Ahora, es importante que entendamos, hermano. Aleluya. Sí, aleluya. Me gustaría compartir algo. Yo soy una persona que me gusta imaginar, ¿verdad? Y utilizar mucho mi imaginación. Y cuando yo me imagino a David en ese pozo, en ese lago de lodo, desesperado. Pero cuando él escuchó que Dios se inclinó a mí y escuchó mi clamor, me llama la atención que cuando él está en ese lodo, él busca cómo salir. Pero en el momento que Dios escuchó su oración, dice que puso mis pies sobre peña. En medio de ese lodo hay una roca inconmovible que se llama Jesús. En el medio de ese lodo, quizás en el momento de desesperación, David no encontraba la peña que estaba dentro de ese lodo con él. Pero cuando Dios clamó a él y reconoció que necesitaba de él, Dios lo levantó y lo puso sobre peña, y enderezó sus pasos, y así pudo salir del lodo cenagoso. Aleluya. Fíjese qué hermosa palabra. Cuando nosotros hablamos de silencio, si nos vamos al diccionario Alpe, dice que el silencio es la ausencia de ruido. Ahora, no significa que no esté pasando algo. En el Salmo que estamos leyendo, en el Salmo 40, el salmista trae una canción de alabanza a Dios por la respuesta que él ha dado a la oración del salmista. El salmista, como decía, estaba en desesperación. Se sentía en un lodo, aleluya, porque por más que él se movía, no sacaba el pie del plato. ¿Cuántas veces tú te has sentido
que por más que estás luchando, por más que estás peleando, por más que tú oras, no has visto la mano de Dios tal vez aparentemente. Pero sabe algo, en los procesos de nuestra vida, estoy siendo procesado. Dile esta palabra, estoy siendo procesado. En los procesos de Dios, Dios mide nuestra fe. Y mientras nosotros estamos pacientes, Él está actuando. Y el salmista se sentía así, pero él invoca al Señor. Él clama al Dios de los cielos. Por eso David invoca esa, ¿verdad? Ser paciente en espera en Jehová, y la respuesta la recibirá. Hermano, aprende a ser paciente, aprende a confiar en Dios, porque la respuesta ya viene en camino, la respuesta ya está dada. Cuando Dios habla, no hay demonio, no hay crisis, no hay enfermedad, no hay escasez, no hay plaga que me pueda detener, porque Dios ha dado un decreto a través de su palabra, no palabra de hombre, sino cuando Dios habla, Dios hará. Y es importante que entendamos que el Dios de los cielos, en esa acción salvadora, el salmista, Dios dijo que se hizo objeto para él, que se sacara de ese, aleluya, pozo de la desesperación. Dios lo mandó a sacar, porque Dios peleará por ti. Dios te mandará la gente necesaria y los recursos necesarios para que puedas salir de la situación en la cual te encuentras. Dios traerá prosperidad a tu vida. Dios traerá salud para tu vida, para tus hijos. Dios peleará por ellos. Dios está actuando. Muchas veces nosotros no lo entendemos, pero Dios pelea por ti. Dios somos sus hijos. Y Dios siempre va a obrar a favor nuestro. Recordemos que Él es el gran yo soy. Él es nuestro estandarte. Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Él es el que está con nosotros cual poderoso gigante. Y nos dice, no temas, mío eres tú. Aleluya. Mira, cuando pienses que Dios hace silencio, te quiero compartir unas porciones de la palabra. En el Salmo 83, versículos 1 y 2, ¿qué dice Leslie? Oh Dios, no guardes el silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Mire, muchas veces la gente comienza, el enemigo utiliza gente para hacerte daño, para atacarte. Y aquí el salmista dice, cuando se enfrenten contra mí, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. En otras palabras, el salmista dice, cuando mis adversarios se levanten contra mí, pelea, oh Dios, por mí. Que no sea de mi propia fuerza, sino que yo, aleluya, estaré quieto esperando la acción tuya. El salmista está haciendo una declaración al Señor diciendo, pelea por mí cuando mis enemigos se levanten contra mí. Por eso nosotros no debemos de tomar ventaja ni venganza. La Biblia dice que la venganza es del Señor. Solamente nosotros tenemos que estar quietos y orar y clamar para que Dios obre a favor de nosotros. Aleluya, aleluya. En el Salmos 28, versos 1 al 2, dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que se sienten al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Fíjense que el salmista aquí dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. Es que Jehová es nuestra roca. Y el salmista le está diciendo a Dios, Dios, no me dejes que yo me muera.
No permitas que yo llegue a la profundidad de mis emociones y esté desfalleciendo. ¿Cuánta gente están viviendo muertos en vida? Yo le llamo los Walking Dead. La gente que anda caminando pero están muertas en sus emociones, muertas en su esperanza. No esperan nada bueno para su vida, pero hay un Dios que te está diciendo que si tú clamas a Él, Él te pondrá en la roca. Amén, aleluya. Él no permitirá que te hunda. Él no permitirá que te desesperes ni te desalientes. Es importante que nosotros comencemos a clamar. Por eso en el Salmo 39:12 dice: Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo, como todos mis padres. Mire, hermano, este salmo a mí me enseña una gran verdad. Hay momentos en nuestra vida que no tenemos palabras que decir a Dios. Hay momentos y circunstancias que son tan duras, que son tan difíciles, que no sabemos cómo orar, que no sabemos cómo qué decirle a Dios. Pero aquí nos enseña que nuestras lágrimas hablan por nosotros. Cuando tú te encuentres en un momento de crisis, cuando tú te encuentres en un momento de desesperación, que te sientas que estás en el lodo cenagoso y no sabes qué decir y estás llorando, dile a Dios que tus lágrimas hablen por ti. Y cuando tú le dices eso, tú activas el poder de Dios, porque entonces tus lágrimas suben ante la presencia de Dios y Dios comienza a obrar y Dios empieza a pelear la batalla. Oh, hermano, cuando yo he tenido esta experiencia y le he dicho a Dios que mis lágrimas hablen por mí, en menos de una semana he visto la contestación de parte de Dios. Esa contestación que por meses lloraba y clamaba y no había visto la respuesta. Pero cuando yo me humillo, cuando nosotros oramos, cuando nosotros, aleluya, estamos ante la presencia de Dios con lamento, con súplica, el Dios de los cielos prospera, el Dios de los cielos bendice y contesta. Está en mí creerle a Dios. Está en mí creerle. Aleluya. Aleluya. Mire, por eso la Biblia nos dice que debemos de ser pacientes. ¿Y qué significa paciente en el Antiguo Testamento, Leli? Viene del hebreo erek, y en el Antiguo Testamento significaba la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. Vuelvo y repito. Paciencia, que en hebreo es erek, significaba la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. Cuando nosotros vemos la palabra paciente en la Biblia, en otras palabras, Dios nos está llamando a ser resilientes. ¿Y qué es una persona resiliente? Una persona resiliente es una persona con la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. Cuando en el Viejo Testamento, en los Salmos, nos habla de que tenemos que ser pacientes, lo que nos está invitando es la palabra erek. En otras palabras, nos está invitando a soportar. A como yo predicaba el jueves, a resistir. Y resistir al diablo significa no una posición pasiva. Cuando nosotros hablamos de resistir, es un estado de enfrentamiento donde yo me voy a parar de frente, donde yo le voy a decir al diablo: hasta aquí se acabó el abuso. Yo voy a pelear por mis hijos, yo voy a pelear por mi finanza, yo voy a pelear por mi salud, yo voy a pelear por mi hijo que está perdido en las drogas, yo voy a pelear por mi esposa que no le sirve a Dios, o mi esposo que no le sirve a Dios.
Cuando Dios nos llama a ser pacientes, es un estado de soportar, de resistir, de pelear la buena batalla creyéndole a Dios, parándonos en la brecha, diciéndole a Dios, tú tienes el control de todas las cosas. Y cuando yo tomo una actitud de pelea, una actitud de aleluya de batalla, donde yo no voy a ceder el terreno a la cual estoy parado, porque esta tierra me la ha dado Dios, porque mi casa me la dio Dios, porque mis cosas me la dio Dios, yo no la voy a entregar al enemigo. Y cuando yo entiendo eso, empiezo a soportar los días buenos y los días malos, y empiezo a tener confianza en el Señor. Aleluya. En los momentos más desesperantes, ¿verdad?, de nuestras vidas, muchas veces nosotros tenemos que hacer un alto y tomar tiempo para respirar. Cuando no aguantemos más, cuando no podemos resistir más, tomemos un segundo y respiremos. Y cuando respiramos, cuando podemos respirar, tenemos que dar cuenta y tener cuenta que el que nos da el aliento es Dios. Amén. Que el que nos da la fortaleza es Dios. Así que te invito en esta mañana a aguantar un poco más, a esperar pacientemente a Jehová, que el mal va a pasar, el sufrimiento va a pasar, y entonces después que soportemos como buenos soldados, vamos a cantar salmos, cánticos nuevos a nuestro Dios y alabanzas que salen de lo más profundo del corazón. Corazones agradecidos porque hemos visto, porque somos testigos del poder de Dios. Así que podemos aguantar, porque nuestra fortaleza no viene de nuestras propias fuerzas, sino nuestra fortaleza viene de Dios. Aleluya. La palabra paciente en el Nuevo Testamento cambia a hipomene. Y cuando vemos la palabra hipomene en el Nuevo Testamento, es la capacidad de resistir. Vio que le estoy diciendo que es resiliencia, esa capacidad de aguantar y resistir las adversidades que vengan. Nosotros los puertorriqueños, Dios nos está llevando a ser pacientes, ser personas que resistamos, aleluya, los tiempos difíciles. Hemos aguantado el huracán María, estamos aguantando los temblores que todavía no se han detenido en la zona sur, y nosotros seguimos peleando y confiando en el Señor. Cuando somos pacientes, eso denota una persistencia. Y Dios nos invita a ser persistentes, a que no nos desmayemos en la oración, a que no estemos rindiéndonos en medio de las crisis, sino que yo voy a pararme firme confiando en el Señor, y voy a mantenerme fiel a Dios, porque aunque a lo mejor de momento no escuche la voz de Dios, Dios está peleando por ti. Dios está haciendo la obra. Dios te sacará de adelante. Tu casa no se derrumbará. Aleluya. Ni la llama te quemará, ni te ahogará, porque hay un Dios que te dice: levántate. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Yo peleo por ti. Aleluya. Y yo tengo que recibir esta palabra de ser paciente, porque en medio de la paciencia viene mi victoria. En medio, por eso el salmista decía: pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente. Aleluya. Porque él sabía en su corazón y en su mente que Dios iba a responder. Nuestro Dios siempre responde a nuestro clamor. Él mira nuestra necesidad y está dispuesto a responder a nuestra necesidad y a suplirla. Necesitamos paz, Él es paz. Necesitamos provisión, Él es nuestra provisión. Necesitamos salud, Él es nuestra salud. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Aleluya. Isaías 25:9 dice: y se le dirá en aquel día: he aquí, es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Aleluya. Mire, Isaías lo está diciendo aquí
que nosotros tenemos que esperar. Él esperó en Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que esperar en el Señor. En medio de cualquier circunstancia a la cual tú estás viviendo ahora, espera en Dios. Y Él te salvará. La salvación viene. Aleluya, amén. La salvación viene para tu hija, Amén. Lidia. La salvación viene para tu hija, Lidia. Gloria a Jesús, aleluya. Créelo, viene Amén, ahora aleluya. este año para tu gloria y tu honra. Siento la presencia de Dios. Aleluya. Viene, porque Dios en los silencios contesta. Aleluya. Porque Dios Aleluya. pelea nuestra batalla. Porque Dios es grande, maravilloso. Dios, aleluya, te pide que seas paciente. Espera en Dios. No te adelantes a las circunstancias. ¿Sabe cuánta gente hoy está viviendo en derrota porque tomaron decisiones a la ligera? Muchos que dicen ser cristianos, muchos que dicen servirle a Dios, están viviendo vidas fracasadas porque se adelantaron a los caminos. La Biblia me da un ejemplo cuando, aleluya, la mujer de Abraham, Dios le dice que iba a tener hijos, pero ella se desesperó y dio a Abraham a su esclava. Eso trajo unas consecuencias que hasta el día de hoy la estamos viviendo. Porque Sara quiso ayudar a Dios. Dios pelea por nosotros. Dios es el que hace la obra. Nosotros solamente tenemos que esperar en Él. Y Él nos dará alegría. Por eso dice Isaías que nos gozaremos y nos alegraremos con el Señor. Aleluya. Isaías 33:2 también dice: Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. En ti hemos esperado. Tu brazo de ellos de la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempos de tribulación. Aleluya. Es cierto, hermano, que todos nosotros estamos viviendo, el mundo entero está viviendo un tiempo de tribulación. Un tiempo que nunca habíamos pensado vivir. Un tiempo de dificultades. Pero hay buenas noticias. En medio de las tribulaciones hay buenas noticias. Porque el Evangelio es eso. Buena nueva de salvación. Y cuando nosotros tenemos fe en Cristo y nosotros esperamos en su misericordia y esperamos en su amor, Él renueva cada mañana su misericordia y Él activa la salvación para nosotros. Y Dios provee en medio de las circunstancias. Tal vez no tenemos lo que antes teníamos, pero Dios siempre provee cuando nosotros confiamos plenamente en Él. Y nosotros tenemos que esperar a Él. Por eso tenemos que clamar a Dios. Aleluya. Llamarlo mientras Él puede estar cercano. Aleluya. Aleluya. Y ese clamor es importante. ¿Sabe qué pasa? Que mucha gente que dice ser cristiana no ora. No busca el rostro de Dios. Espera que las cosas se den por sentadas. Como si Dios actuara, aleluya, impulsivamente. Dios todo lo tiene fríamente calculado. Pero Dios quiere que tú clames, que tú abras tu boca y comiences a adorar a Dios. No para quejarte. No para pedirle a Dios cosas vanas. Sino que este es el tiempo de buscar a Dios como nunca antes. Incluir la familia, clamar con lloro y ruego delante del Señor. Porque cuando Dios nos permite estos momentos de tribulación, es para fortalecernos, porque en medio de la tribulación aumenta nuestra fe, porque comenzamos a esperar y confiar en el Señor. Pero muchas veces en vez de hacer eso nos quejamos. Comenzamos a lamentarnos. Y Dios quiere activar en nosotros ese espíritu de fe. Que aunque no estemos viendo las cosas, Él dijo: he aquí, estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. No tengo que sentir, aleluya, cosas sobrenaturales, sino que mi mente y mi corazón tiene que estar seguro de que Dios está conmigo. Aleluya, amén. ¿Qué dice en Éxodo capítulo 2, 23 y 24?
Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y llegó a Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Mire, muchas veces nosotros estamos tan sumergidos en las crisis. A veces no tenemos tanto tiempo para las cosas y nos sentimos como en servidumbre. ¿Cuántas veces tú te llevas trabajando en tu vida por cosas y no lo has logrado? Pero Dios te está diciendo que tú clames a Él, que la oración y el clamor llegan ante su presencia, y cuando nosotros clamamos a Dios, activamos el poder de Dios. Oye, hermano, yo he visto la mano de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Cuando nosotros clamamos a Dios, suceden cosas. Nos compartía el pastor Troche, tío de Leslie. ¿Qué decía el testimonio de ayer del pastor Troche? Que en medio de las circunstancias que están viviendo, ¿verdad? Ya que mi tía, su esposa, está en el hospital, ella tiene una condición, ¿verdad?, cardíaca, y en medio de esa oración, de ese clamor, ¿verdad?, una niña, Dios usó una niña pequeña, apenas creo que son 6 años que tiene, que es nieta de él. Y en medio de la situación, él estaba orando y demás, la niña se le acercó y le dijo con una autoridad, siempre le decía Papá Troche, pero en esta ocasión no le llamó Papá Troche, sino le llamó Pastor Troche, recordándole que él es siervo de Dios. Pastor Troche, ¿tú crees? Y él le dijo, sí, creo. Y él le sorprendió por la forma como ella le habló, porque le habló con autoridad. Luego le dijo, no te preocupes, que tú no estás solo. Estamos tus hijas, tus nietas, y sabes, mamá también va a estar con nosotros. Y mi tío se llenó de esperanza, porque en medio de la situación, en medio del pozo, de la desesperación, Dios siempre nos habla, porque en Dios hay esperanza. Salmo 34, 6, 7 dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová, y lo libró de toda su angustia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oiga, hermano, este salmo es bueno que lo marque. Este es uno de los salmos preferidos míos, porque sabe algo, hermano, este pobre clamó y lo oyó Jehová, y lo libró de toda su angustia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hubo un momento en nuestra vida, en nuestra familia, donde había una escasez terrible. No nos daba el dinero para nada. Nuestros hijos estaban enfermos cada rato en el hospital. Y en el hospital se necesita dinero para los gastos de estacionamiento, de comida. Y estábamos en medio de una crisis terrible, de una persecución diabólica, ataques por todos lados. Y yo comencé a clamar a Dios en angustia, en dolor, en quebranto. Y tuve días clamando a Dios, orando, no podía dormir. Mi cuerpo estaba también estaba recibiendo un ataque del infierno, donde me quedaba sin aire muchas veces. Y en medio de toda esa angustia yo clamé a Dios. Y me acuerdo un día que trabajaba en Yauco, cuando iba a entrar al edificio donde yo trabajaba. Me acuerdo que un hombre se quedó mirándome. Y yo desde que me bajé miré al hombre, y me estuvo raro la forma en que aquel hombre me estaba mirando, y ya yo iba a la defensiva porque me estaba mirando raro. Y me acuerdo que cuando me acerqué
porque era la única manera para poder entrar al edificio donde trabajaba. Aquel hombre me dijo: pastor, corraliza. Yo de momento como que me pasmé. Me dijo: pastor, corraliza, así te dice Jehová. Mío eres tú. Aunque pases por las aguas, no te negarás. Aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Porque Jehová te pelea por ti. Porque Jehová te sacará del momento en que vive. Porque Jehová dice que tú eres suyo y Él no te ha entregado ni te entregará. Oye, hermano, y la palabra de Dios fue tan poderosa, tan certera, porque lo que yo le oraba a Dios y clamaba y le cuestionaba y le preguntaba a Dios, aquel hombre me contestó. De momento fue tanto mi asombro en la situación, que me acuerdo que el hombre se fue caminando. Me quedé como petrificado. De momento, cuando reacciono y miro, no pasaron ni 10 segundos. Y miro, aquel hombre se había desaparecido del estacionamiento. Es que cuando clamamos a Dios, Dios contesta. Es que cuando nosotros somos pacientes y buscamos el rostro de Dios, Dios pelea por nosotros. Por eso el salmista, en medio de su crisis, dijo: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová, escucha bien, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defienden. Aleluya. Aleluya. Dios te escuchará. Aleluya. Y va a tener misericordia de ti. Amén. Aleluya. Dios te escuchará y tendrá misericordia de ti. Dios te escuchará y peleará por tus hijos, peleará por tu casa, peleará por tu finanza, peleará por todo lo que tú estás clamando. La contestación del cielo salió. Gloria a Dios. La victoria está en tus manos, solamente sé paciente. La victoria para tu vida está en camino. Cuando Daniel clamó a Dios y dispuso en su corazón buscar el rostro de Dios, la Biblia me dice que de momento, a los 21 días, el ángel de Jehová se le presenta y le dice que desde el momento en que él clamó, fueron oídos sus clamores y Dios lo envió. Pero el príncipe de Persia, es que cuando tú clamas hay lucha, hay batallas espirituales, hay guerras que se levantan. Y el diablo no quiere que tú recibas la bendición. El diablo no quiere que tú recibas la prosperidad para tu vida. El diablo no quiere que recibas salud. El diablo no quiere que recibas las finanzas necesarias. Pero hoy Dios te dice: sé paciente, porque yo peleo por ti. Y el ángel le dijo a Daniel que desde el momento inicial Dios envió la contestación. Es importante que nosotros creamos a Dios y estemos pacientes, pero no detenidos. Pacientes, pero no paralizados. Sino que tenemos que ser pacientes y clamando. Porque en medio del sonido, del silencio, Dios está peleando y hay batallas que se están librando. Y solamente seremos vencedores si retenemos en fe la gloria de Dios. Gloria a Dios. Aunque no lo veamos, aunque no lo sentamos, Él está obrando. Aleluya. Él está obrando a favor nuestro. En medio del silencio, aleluya, Dios no está quieto. Dios está trabajando, aleluya, como dice un himno. Y creemos en eso. Creemos en que Dios obra a favor nuestro. Aleluya. Su gracia está a favor nuestro. Es un favor inmerecido que Dios hace para nuestras vidas. Dios nos ama. Dice: con un amor eterno te he amado. Por lo tanto, tengo misericordia de ti.
La misericordia de Dios es nueva cada mañana. La misericordia de Dios es eterna, aleluya, como nos dice Salmo 103:17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre sus hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Aleluya. Si tú eres fiel a Dios, Aleluya. si tú guardas la palabra de Dios, si tú le crees a Dios por encima a lo cual tú estás viendo, te dice el salmista en el Salmo 103, versículo 17, que la misericordia de Dios, aleluya, son eternas. Desde todos los tiempos, desde que se fundó este mundo, la misericordia de Dios se establecieron en tu vida. Y la justicia sobre los hijos. Dios va a hacer justicia sobre ti. Te quieren hacer la guerra. Te han inventado cosas negativas. Se ha levantado el mismo infierno. Pero ¿sabes algo? No pelean contigo, sino los que se levantan contra ti pelearán contra Jehová. Está en nosotros creerle a Dios. Está en nosotros confiar en Él. Ahora, también la misericordia de Dios no tiene límite. Aleluya. ¿Qué dice el Salmo 108:4, Leslie? Porque más grande que los cielos es tu misericordia, Dios. Hasta los cielos es tu verdad. Sin límite son la misericordia de Dios. Dios quiere que tú entiendas que Él no pone límite a su misericordia. También la misericordia de Dios produce vida. Aleluya. Te prolonga la vida. Cuando nosotros somos pacientes y aprendemos a escuchar el sonido del silencio en Dios. ¿Qué quiere decir eso? En palabras sencillas, Dios te da una palabra. Y luego de esa palabra, Dios comienza a actuar. Y en medio, cuando Dios está actuando, Dios guarda silencio. En muchas ocasiones Dios te quiere enseñar que tú no dependes de emociones, ni de experiencias místicas, ni de sentimientos, para que Dios haga las cosas. Dios se mueve porque Él quiere hacerlo, porque Él tiene misericordia. Pero muchas veces nosotros los cristianos hemos caído en el error de pensar de que yo, para sentir a Dios, tengo que sentir cosas sobrenaturales, fuego, esto, lo otro. A veces no sentimos nada, hermano. A veces no hay sentimientos sobrenaturales ni místicos, porque tenemos que vivir sobre todo en fe de que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y cuando yo no soy movido por emociones, ni soy movido por experiencias místicas, ni por cosas que son, aleluya, de la imaginación en muchas ocasiones, lo que nosotros vivimos es en fe, creyendo que Él pelea por mí, creyendo que Él escucha nuestro clamor, que Él está atento al clamor de sus hijos, que Él está con nosotros. Y de vez en cuando Dios, aleluya, hace cosas bonitas, aleluya, de tocar y cosas así, de sentir emociones, pero eso no me lleva a mí a más allá, sino que me lleva a mí una vida de oración, una vida de clamor, una vida de humillación ante sus ojos, una vida de vivir en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Es vivir para Dios, es creerle a Dios por encima de todas las cosas, aleluya, y tener la seguridad de que Él está conmigo, aleluya, porque Él está en mí. Por eso, aleluya, Pablo decía, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso Él se renueva, Él nos prolonga la vida. ¿Qué dice Lamentaciones 3, 22 al 26? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es alabarte, bueno es Jehová para los que esperan en Él.
el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Mire, yo quiero que sepa algo. Muchas veces nosotros creemos que Dios se molesta por cualquier sangana que uno haga, por cualquier tontería. Dios sabe que somos pecadores. Ahora, el pecado no nos puede gobernar. Pero ¿sabe algo? Dios, en su amor, nos ama tanto que no hemos sido consumidos cuando hemos cometido errores. Si tú has caído, si tú te sientes débil, si tú has fallado ante Dios, abogado tienes en el cielo. Y la misericordia de Dios se activa hoy para decirte que estás derribado, mas no destruido. Levántate. Porque Dios renueva su misericordia. Porque por eso, por su amor y su misericordia, no hemos sido consumidos. Porque nuevas son cada mañana. Y dice la palabra que los que esperamos en Dios muchas veces es mejor guardar silencio, porque el silencio y en el lloro y en las lágrimas Dios pelea y activa su ejército para pelear la batalla por nosotros. Dios perdona tus pecados. No importa que hayas caído, Dios te dice: ven a mí, porque te voy a lavar con mi sangre preciosa. Es importante que vengamos a Dios confiadamente. Dios conoce nuestra vida y Dios sabe de dónde hemos caído. Si hemos caído, abogado, levántate. No estamos para señalarte, no estamos para destruirte, porque la misericordia, por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros hemos sido consumidos. Dice Joel capítulo 2 versículo 13. Rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos y convertíos a Jehová nuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y no se duele del castigo, Fíjate que misericordioso es Jehová. Así que, hermano, venimos a Él. Tal vez sientes que no escuchas la voz de Dios. Tal vez te sientes lejos de Dios. Yo he experimentado momentos en la vida que he ido a la casa de Dios y no tengo deseo de ni alabar a Dios. Pero la Biblia dice: sacrificad alabanza a Jehová. Y sacrificar alabanza a Jehová es que en medio de mis adversidades, en medio de mis emociones, tal vez estoy tan, aleluya, con una semana tan dura en el trabajo, en las crisis, en la escasez económica, tal vez, en tantas circunstancias las cuales pueda vivir. Y yo me sienta desanimado y desesperado. Pero yo he aprendido a no vivir bajo mis emociones y le digo: Jehová, me siento así, pero con todo y eso tú sigues siendo Dios, con todo y eso tú sigues siendo misericordioso, porque tengo la esperanza de que tú ves mi situación y mi condición y me sacas del lodo cenagoso, me saca de mi crisis, me saca de la desesperación, y he visto la mano de Dios bendiciendo mi familia, bendiciendo mi casa, bendiciendo a mis seres queridos, porque Dios está atento al clamor de sus hijos. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que esperar en Dios. El salmista decía, David decía: si hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Dios. En el momento de dificultad, ¿verdad? Él decía: si yo hubiera desmayado, pero yo le creo a Dios. Yo creo que veré la bondad de Dios, que veré la misericordia de Dios. Así que decía: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera a Jehová. En otras versiones dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, si no esperas en Dios? Que aún he de alabarle, aleluya. Qué interesante. Muchas veces nos sentimos desmayar. No es usted, pero yo sí lo he sentido. Yo he sentido a punto de dejarlo todo. Es más, le digo más. A veces le he dicho a Leli: no voy a seguir luchando. Pero de momento algo me dice:
que de los cobardes Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Por eso tenemos que confiar en Él. Por eso tenemos que guardarlo a Él. En Proverbios 20:22 dice: no diga yo me vengaré, espera en Jehová y Él te salvará. No tome la venganza en tus manos. No pelees por tu propia fuerza. No tome acciones fuera de la voluntad de Dios. No comiences negocio antes que el mundo Dios. Espera en Él. Oseas capítulo 12 versículos 5 y 6 dice: mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. En medio de tus silencios, en medio de tus situaciones de dificultad, en medio de tus crisis, estás en las manos de Jehová de los ejércitos. Y te lo estoy diciendo con calma para que lo entiendas. En medio de tu clamor, guarda misericordia y juicio. Guarda la esperanza de que Dios pelea por ti. Confía plenamente que Él en un momento dejará de hacer silencio, porque te dirá: la victoria está en tus manos. Porque cuando Dios dice: seré tu sanador, es porque ya Él lo ha dicho. Cuando Dios dice: yo seré tu proveedor, es cuando tú, en medio de tu escasez, Dios te está diciendo: yo te proveeré. Cuando tú estés en medio de una enfermedad y estás en medio en el hospital, tal vez Dios te está diciendo: yo soy tu sanador. Y lo único que nos toca a nosotros es esperar y confiar en Jehová. Y cuando nosotros esperamos y confiamos en el Señor, Él se hace Jehová de los ejércitos, porque tú activas al Dios que pelea la buena batalla. Y Dios te dará la victoria y te llamará bienaventurado, porque Dios es tu Señor, el cual nunca ha perdido una batalla. Aun cuando no veas lo que tú estás esperando, aun cuando tú no escuches lo que quieres escuchar, aun cuando tú creas que Dios está lejos, recuerda, Dios está más cerca de lo que piensas. Dios está trabajando. Dios está obrando. Recuerdo una ilustración de una persona que estaba en la iglesia y vio una visión cuando Jesús se acercaba. Habían 3 personas en el altar, y cuando ve a Jesús que se acerca a la primera persona que está en el altar y lo abraza y ora por él y pone su mano sobre él y lo rodea, y la persona que está mirando está diciendo: wow, que mucho ama Jesús a esa persona. Luego Jesús simplemente pone su mano sobre él. Wow, dice esta persona que está observando. Ese Jesús lo tocó, recibió un nuevo toque de Jesús. A la tercera persona que está en el altar, Jesús lo mira, pero no se acerca, sino que lo rodea y lo observa. Y el que está mirando de lejos dice: ay, pero Jesús no quiere mucho a esa persona, porque ni solamente lo miró, ni lo tocó, ni le dijo nada, ni se acercó a él, pero sí lo observó, sí lo rodeó. Jesús se le para al lado de esta persona que está observando eso y le dice: no, aquel primero que yo me acerqué es una persona que necesitaba escuchar mi voz, que necesitaba saber que yo lo amo, porque es nuevo y necesitaba sentir mi presencia. Aquel que está el segundo, el segundo tiene una relación hermosa conmigo, simplemente necesitaba saber que yo estoy con él.
Y el tercero, el tercero es mi siervo, que aunque está en el desierto, me sigue buscando, me sigue alabando, sigue confiando en mí, sabiendo que yo, aunque no me sienta, no sienta mi toque, no escuche mi voz, estoy obrando a favor de Él. Así es nuestro Dios. En medio del silencio, Él está obrando. Aleluya. Qué bueno es Dios. Así que hemos dado las herramientas para entender que muchas veces en medio de tu silencio, que tú crees que Dios no te está escuchando, te estamos dando la herramienta que en medio de los momentos de dificultad, a la cual tú crees que Dios está lejos, te estamos diciendo, Dios está más cerca. Amén. Es como la ilustración de aquel hombre que miró un momento una estampa de su vida. Y él veía que estaba en la playa, en la arena. Y de momento observó que en los momentos más pasibles, en los momentos buenos, habían dos huellas. Las huellas de Dios y las huellas de Él. Pero en los momentos de más dificultades, en los momentos donde su vida se veía difícil, donde había guerras en su vida, donde había escasez, donde había señalamientos, vio que solamente había una huella. Y le dijo, Dios, ¿qué pasó? Que cuando estaban las cosas bien, estaban tus huellas y mi huella juntas. Pero en el momento que están los problemas y las crisis y las enfermedades y las situaciones difíciles, veo más que una huella. ¿Qué pasó? Dijo Joan. Y el Señor le dijo, sencillo. En esos momentos tuyos de crisis, en esos momentos tuyos de enfermedad, en esos momentos tuyos de prueba, yo te cargaba en mis hombros y no permitía, porque no tenía fuerzas para caminar. Hoy Dios te dice, levántate, confía, sé paciente y Dios te dará la victoria. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre y damos gloria a ti, Señor Jesús. En estos momentos, Padre amado, hay personas y hay hermanos y amigos que están pasando por el lodo, que están en el lodo cenagoso. Sí, Señor. Hay otros que están en el desierto. Sí, Padre. Hay otros, Padre amado, que simplemente están tirados en el piso y no saben qué hacer. Sí, Señor. Y la angustia y la desesperación llegan a su vida. Sí, yo te pido en esta hora, Padre amado, que tú estás obrando, Señor Jesús. Sí, que ellos puedan sentir, Señor Jesús, y puedan creer que tú estás obrando en medio del silencio. Sí, que en Padre. medio del silencio, Dios, ellos puedan ver y puedan escuchar que tú, Señor Jesús, el Todopoderoso, está obrando a su favor. Sí, que el Todopoderoso está trabajando en su vida. Que el Todopoderoso está rodeando y está abriendo puertas y cerrando puertas, porque cuando Dios abre una puerta nadie la puede cerrar, pero también cuando Dios cierra una puerta nadie la puede abrir, porque Dios sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros, y ese es el Dios al cual nosotros le servimos, porque en medio de las circunstancias Dios obra a favor nuestro. Así que tenemos que esperar pacientemente en Jehová, sabiendo que nuestro socorro, sabiendo que nuestra provisión viene de Dios, sabiendo que Él está a favor nuestro y está obrando a favor nuestro. Que podamos cada día confiar en ti, que podamos tener la libertad de llamarte, de clamar a ti, de invocar tu nombre, Señor Jesús. Bendice a cada una de las personas que nos está viendo y nos está escuchando y que nos escuchará más adelante, Señor Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén y gracias. Estos mensajes puedes compartirlos más adelante. Aquí, ¿verdad? Todos los mensajes que tenemos los tenemos en nuestra página de YouTube, Héctor J. Corraliza. Próximamente en esta semana, ya yo espero ya terminar, vamos a tener nuestra página oficial de la Iglesia del Nazareno Cristiano Unido en Cabo Rojo, y va a encontrar todas nuestras predicaciones. También vamos a publicar
todos los sermones que hemos predicado por escrito para que usted lo pueda tener, usted lo pueda bajar, leerlo y estudiarlo. Eso lo vamos a tener en nuestra página que esta semana vamos a lanzar. Así que siga orando por nosotros, comparta esta información. Estamos en todas las redes sociales, Twitter, YouTube y Facebook por Héctor J. Corraliza. Y si usted quiere que le enviemos las predicaciones, escríbanos, y por WhatsApp nosotros también le podemos enviar para que usted lo comparta a otro, este mensaje que puede ser de bendición a un familiar o a un amigo suyo que necesite escuchar la voz de Dios. Así que le ha hablado el pastor Héctor Corraliza Montero y la pastora Lesliane Nistroche. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga mucho. Amén. Adelante en el Señor.